Muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos y otros. Me presento, soy la hermana Daniela Cannavina, religiosa franciscana, actualmente en el servicio del Secretariado General de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos CLAR. La iniciativa de este evento virtual, titulado Migración en perspectiva bíblica y coránica, nace de un trabajo conjunto entre el Centro Escalabriniano de Estudios Migratorios, bajo la conocida sigla CESEM, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, la Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas, CLAMOR, y la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, CLAR. Un gusto poder compartir entonces con ustedes este espacio de reflexión. Junto a Francisco Ponce, encargado de extensión de la Facultad Católica de Teología, estaremos acompañando este espacio, algunos más al frente y otros en todo lo que es recibiendo y recepcionando las diversas preguntas que a lo largo del tramo de este conversatorio seguramente muchos de ustedes van a querer hacer. Quisiera comenzar primeramente, si me permiten, con la oración del Papa Francisco, la que hizo en la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado el pasado 3 de mayo del corriente año. Y el Papa dice así: Padre Santo y amado, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay una gran alegría en el cielo cuando alguien que estaba perdido es encontrado, y cuando alguien que había sido excluido, rechazado o descartado es acogido de nuevo en nuestro nosotros, que se vuelve así cada vez más grande. Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús y a todas las personas de buena voluntad la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. Bendice cada gesto de acogida y de asistencia, que sitúa nuevamente a quien está en el exilio, en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia, para que nuestra tierra pueda ser, tal y como tú la creaste, la casa común de todos los hermanos y las hermanas. Amén. Con esta oración del Papa Francisco, damos entonces inicio a este espacio virtual que nos convoca, y primeramente le quiero dar la palabra a la hermana María do Carmo dos Santos, del Centro Escalabriniano de Estudios Migratorios, quien va a hacer la presentación inicial. Bienvenida, María. Puedes abrir tu micrófono y compartir tus palabras. Okay. Gracias, hermana Daniela. Buenas noches. Yo voy a leer para estar ahí dentro del tiempo y já peço excusas por mi malo idioma, né? Por favor, não. Então, Maria do Carmo, missionária escalabriniana, diretora do Centro Escalabriniano de Estudos Migratórios, CESEM, com sede em Brasília, Brasil. Gostaria, em nome do CESEM, saludar a todos os presentes que nos acompanham em las diferentes plataformas digitais. Um saludo especial à irmã Daniela, secretária-geral da Confederação Latino-Americana de Religiosos, CLAR, que é a instituição sócia em la organização da série de livros Ecumene. Também nos complace saludar hoje a los socios em esta atividade, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como la Red Clamor. La serie Ecumene de libros sobre teología y movilidad humana cumple con la misión del CESEM de fomentar, producir y difundir conocimiento científico e interdisciplinario sobre migraciones y desplazamientos forzados y procesos relacionados, en una perspectiva de respeto y promoción profética de la dignidad humana
y en rol de los migrantes y refugiados, hacia un mundo más justo donde nadie sea extranjero. En medio a los muchos desafíos que enfrentamos hoy, es absolutamente imperativo reflexionar sobre la hospitalidad como un aspecto fundamental para superar las vulnerabilidades que rodean a los migrantes y refugiados en la actualidad. La acogida, la hospitalidad, el diálogo no son posibilidades utópicas, pero, como veremos, vislumbran formas concretas de construir el reconocimiento de la dignidad inalienable de todo ser humano, superando nacionalismos y pertenencias étnicas y religiosas. Entonces, queremos agradecer a doutora Lucy Cortés, a doutor Marcos Trona y al señor Elvi por las reflexiones con las que nos ofrecerán hoy. Y los invito a todos a visitar la publicación completa del libro, disponible en los sitios web de la CLAR y de CESEM, así como a navegar por otras publicaciones disponibles sobre el tema de la movilidad humana en nuestro sitio web. Entonces, sin más preámbulos, en nombre del equipo del CESEM, les deseo a todos un excelente evento y muchísimas gracias. Gracias, querida María do Carmo, por estas palabras, por esta introducción que ya comienza a despertar mucha inquietud, por cierto, en los presentes. Y ahora entonces le pedimos a Carmen Lucy, doctora en teología, organizadora del libro Hospitalidad, Comunidad Cristiana y Movilidad Humana, junto a César Cus, que también se encuentra en esta sala, y te damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Nos va a presentar el libro. Adelante. Puedes abrir tu micrófono, Carmen. Wow. Bueno, gracias, hermanas. Buenas noches a todos y todas. Los libros, el libro, sea en PDF en español que en portugués, están disponibles, como ya anunciado. Así que mi tarea es muy sencilla. Es simplemente para decir, motivar a ustedes aún más a tener contacto directo con el volumen. Hospitalidad, movilidad, comunidad cristiana y movilidad humana. Oh. Bueno, congelou a tela. A ver. Voilà. ¿Me ven? Porque aquí no andó. Ahí está, perfecto. Perfecto. Esta imagen arriba es la página web de CESEM. En las publicaciones que tenemos, las 3 series, Migraciones, Caminos y Memorias, y ahora también Ecumene. Esta serie que hemos llamado Ecumene es un proyecto para promover y para difundir, para contribuir con las comunidades, con las iglesias, con reflexiones, aprofundizando también temas de teología y movilidad humana, que incluye la producción, la publicación y la divulgación. El objetivo que nos hemos dado es llegar a los profesionales que trabajan en el ámbito de la movilidad humana y temas relacionados, donde las personas en situación de movilidad son importantes y no son únicamente un problema. Entran como aportes, como un otro punto de vista, una realidad que nos llama de alguna manera porque en su diferencia nos desafía, nos provoca y nos enriquece. Este libro en específico es el primero de la serie, con el foco en el tema de la hospitalidad. Y lo construimos haciendo una llamada abierta
y llegaron artículos originalmente en español y otros en portugués. Y miren, los profesionales que han escrito estos 12 artículos son de diferentes áreas, de la teología sistemática, pastoral, bíblica, ecuménica, de la filosofía, de las ciencias religiosas, de las ciencias sociales, de historia y aún del derecho, incluyendo textos de autores que están en la academia y autores que están sobre todo en la actuación directa junto a migrantes y refugiados. Bueno, después de los 2 primeros capítulos que contextualizan un poco el tema, el libro trae 2 capítulos de teología bíblica, que así me gusta llamar también el artículo de Rocío que nos presentará, ambos que originalmente en español y de mujeres teólogas, para luego entrar más directamente en el tema de la hospitalidad. Y en los últimos artículos hay más atención y aportes sobre los retos pastorales que el tema de la movilidad nos pone. Mientras en 2020 nosotros preparamos el volumen 1 que logramos lanzar en los primeros meses de este año, ya empezamos a preparar el segundo volumen que tiene este título, Biblia y Migración, Experiencia Humana y Salvadora. Y seguimos recibiendo artículos, así que pueden compartir con sus amigos y amigas biblistas y exegetas. Aquí está el sumario del libro, que como decía está online, es solamente para motivar a ustedes a tener una visión. No voy a leer todo porque ustedes mismas pueden leer. Y ahí hay abordajes muy diferentes. Esto transformó este volumen en algo muy peculiar. Tengo también un artículo, César Kuzma, que es el organizador también, y trabajó el tema de la Fratelli Tutti. No sé si en italiano el documento del Papa lo llaman hermanos todos o Fratelli Tutti. Bueno, esto es, quería hacer una muy sencilla introducción. Adelante, hermana Daniela. Muchísimas gracias, Carmen. Y de más está decir que pueden descargar este libro en español y en portugués, está en PDF, así que lo pueden tener al alcance y realmente van a saborear de esta obra y tan actualizada, ¿no? Con temas tan fuertes y tan profundos. Y ahora sí, entonces le vamos a dar paso a la doctora Rocío Cortés Rodríguez, que me voy a permitir presentar en un momento. Si me permiten un segundito. Bien. Ahora sí. Uy, se me desaparece la página de... Aquí estamos. Muy bien. Hay que tener paciencia con estos medios. Rocío Cortés Rodríguez tiene un magíster en teología por la Facultad de Teología, Universidad de Finlandia, doctorado en teología, Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, con su tesis Diálogo interreligioso en Latinoamérica y razonamiento de la escritura, perspectivas teóricas y modelos para el diálogo. Postdoctorado en teología también por el Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Actualmente trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica y miembro del Centro de Estudios de la Religión. Por cierto, que su currículum vitae, su hoja de vida es muchísimo más extensa, pero queremos dedicar tiempo a su conocimiento, a sus palabras y al aporte que ella nos quiere dar en esta tarde. Bienvenida, Rocío. Adelante. Muchas gracias, hermana Daniela, por la generosa presentación.
Quisiera compartir hoy día con ustedes parte de lo que fue el capítulo que se publicó en esta edición de volumen 1 del libro que acaba Carmen tan bellamente presentar. Esta tarde, junto con agradecer a cada uno de ustedes, cada una de ustedes que están acompañándonos hoy, quisiera contarles que voy a hablarles como académica, pero también en este tema en particular les quiero hablar como esposa de un ciudadano finlandés y madre de 2 pequeñas, una nacida en Finlandia y otra nacida en Estados Unidos. Como familia hemos vivido en carne propia las esperanzas, pero también los desafíos de quienes migran. Es por ello que quiero agradecer profundamente al Centro Scalabriniano de Estudios Migratorios, CESEM, especialmente a los organizadores de esta obra, Carmen Luz y César Kuzma. Agradezco también la colaboración en esta obra y en el lanzamiento de este libro de la Confederación Latinoamericana de Religiosos en representación de la hermana Daniela. Agradezco la presencia de la Red Clamor en este lanzamiento y cómo no agradecer a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se sumó con mucho entusiasmo a colaborar y a facilitar este encuentro. Les doy las gracias especialmente porque me permiten entrar en un tema que ha estado especialmente presente en mi vida en los últimos 14 años y porque nos permiten dialogar a todos, a todas, en torno a un tema que no es solo urgente, sino también profundamente necesario para nuestras sociedades y comunidades en particular. En esta tarde quisiera explorar con ustedes lo que nos dice la Biblia y el Corán acerca de migración y movilidad humana. Este trabajo viene motivado porque me parece que hace mucho tiempo estoy escuchando la expresión, no solo en Chile, que es donde me encuentro actualmente, sino en otras partes también en las que he vivido, esta expresión que dice que hay tanta migración hoy en día. No sé si a ustedes les suena, pero la migración, y como que la gente lo dice así como con un dejo de escándalo, ¿no? Pues bien, frente a esa frase he querido examinar el contenido bíblico y coránico porque me parece que son fuentes suficientemente antiguas para fundamentar precisamente lo contrario. Es decir, que la migración y movilidad humana han existido desde siempre, incluso desde los tiempos bíblicos. Veamos entonces qué nos dicen las Sagradas Escrituras judeocristianas y coránicas respecto de nuestro tema. En esta oportunidad me voy a centrar solamente en la figura de Abraham y en una pequeña entrada en temas de hospitalidad. Hay más, por supuesto, el texto es un poco más extenso, así que los invito a leer ese texto y los demás también que están en el libro, porque cada uno tiene una riqueza única. Veamos entonces a Abraham. Abraham no es solo uno de los personajes que vinculan más fuertemente el judaísmo, cristianismo e islam. Recordemos que en la genealogía de estas 3 religiones, el judaísmo y el cristianismo, ¿cierto?, siguen la línea genealógica a través de Abraham, Sara y su hijo Isaac. En el caso del Islam, la línea genealógica y lo que nos vincula con ellos es a través de su hijo Ismael, hijo de Abraham, con su esclava en la tradición bíblica, pero segunda esposa en la tradición coránica de Abraham. Entonces ese es el hijo de Abraham con Agar, Ismael, quien es, digamos, la línea directa con el Islam y por tanto nos vincula, y por eso es que nos hemos llegado a denominar religiones abrahámicas. Pero Abraham es importante por eso, pero también lo es porque es un migrante por antonomasia. En cuanto comienza el relato de Abraham en el libro del Génesis, se deja ver su condición de migrante. El narrador del libro nos informa que Dios mismo le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham, hombre piadoso y temeroso de Dios, le obedece y deja Harán, su tierra, y parte, según el relato, junto a su
esposa Sara, su sobrino Lot, unos esclavos y todo cuanto tenía. Su destino era la tierra de Canaán. La historia de Abraham dejando su familia y su tierra para migrar a un nuevo lugar se encuentra también en el Corán. En el relato coránico, Abraham decide alejarse de quienes no creen en Alá, para así proteger su monoteísmo, especialmente de su padre, que se dice era un idólatra. Entonces, Abraham rechaza esta idolatría y con eso también decide separarse intencionalmente de su padre y de sus creencias. Según la Biblia, una vez asentados en Canaán, la región pasaba por un periodo de escasez importante, lo cual obligó a Abraham y su gente a movilizarse una vez más. Su destino fue esta vez Egipto, lugar que prometía abundancia y por tanto les permitiría mejorar sus condiciones de vida. Una vez en Egipto, Abraham temió por su vida e ideó una de las estrategias más lamentables posiblemente de toda esta historia. Decir que Sara no era su esposa, sino que su hermana, y con ello permitir que el faraón la llevara consigo al palacio. Y a cambio, Abraham no solo conservaría su vida, sino que además recibiría una buena cantidad de ganado y sirvientes. Abraham pone en peligro la vida de Sara para proteger la suya, recordándonos crudamente los peligros y fragilidad a la que están expuestas tantas mujeres en los procesos migratorios. En nuestros tiempos diríamos que este es un claro ejemplo de trata de personas. En efecto, según la teóloga Karen González, es posible ver en este relato cómo Abraham trafica con su esposa, pues recibe un pago y bienes a cambio de la explotación sexual de Sara. Además, comete fraude al presentarla como su hermana, una verdad a medias, recordemos que Abraham y Sara eran medio hermanos, que Sara debe aceptar sin otra alternativa. Sara no tiene voz en este proceso y es ciertamente doblemente desplazada, primero como inmigrante y luego como víctima de tráfico de personas. Para Daniel Carroll, la opción de Sara de ponerse en peligro para salvaguardar el bienestar de Abraham y de quienes él, como cabeza de familia, tenía a su cargo, reafirma la idea de vulnerabilidad de las mujeres en estas situaciones y cómo ellas, la mayoría de las veces, están dispuestas a ponerse en peligro por el bienestar de sus familias. El engaño no dura por mucho tiempo, pues es Dios mismo quien interviene enviando enfermedades sobre el rey y su familia. Ante esto, Abraham es confrontado por el rey, quien está ya enterado de toda la verdad y termina por expulsar a Abraham de Egipto y Abraham entonces debe partir nuevamente. Desafortunadamente, un tiempo más tarde, Abraham oculta una vez más la identidad de Sara, en esta ocasión ante el rey Abimelech, quien la toma por esposa. Dios interviene nuevamente, protege a Sara y el rey, por temor a Dios, les da ganado, esclavos y un lugar donde Sara, Abraham y toda su gente puedan establecerse. La presencia de la esclava Agar en la vida de Abraham y Sara merece ser examinada, tanto por su historia personal como por su importancia en el Islam, como ya vimos anteriormente. Cuando Agar estaba embarazada de Ismael, hijo de ella y Abraham, comenzaron las tensiones con Sara. Según el relato del Génesis, las tensiones entre Sara y Agar aumentan a tal nivel que Agar se ve obligada a escapar del lugar. En el relato, Dios pregunta a Agar por qué escapa. Ella responde: estoy huyendo de mi dueña. Ante esta respuesta, Dios le dice que regrese y obedezca a Sara en todo, pues él le dará tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Agar vuelve y da luz a Ismael. Con los años las tensiones no cesan, y un día Sara ve que Ismael se burla de su hijo Isaac, de modo que Sara exige a Abraham que expulse a Agar y a su hijo. Abraham lo hace, no sin antes ayudar, una última vez, a Agar e Ismael, dándoles pan y una bolsa de cuero con agua. El relato del Génesis nos cuenta que Agar
se fue en dirección al desierto de Beersheba y allí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Agar nos recuerda la precariedad existencial de quien vive en la pobreza. Agar, como esclava y sirvienta, debe tolerar todo lo que venga de su dueña, hasta que un día ya no lo soporta más e intenta partir, sin éxito. Finalmente es expulsada y debe, en condiciones paupérrimas, hacer camino en medio del desierto. Agar nos recuerda además las dificultades que viven tantas mujeres, madres con hijos pequeños, que viven violencia y buscan desesperadamente amparo lejos de su tierra. En la búsqueda de ese bienestar, no solo ellas se ven expuestas a más violencia y peligros, sino también sus hijos e hijas que hacen camino con ellas. Eso quedó profundamente reflejado en la ley de tolerancia cero que vivimos y claro, tuvimos que ver con ojos impávidos, ¿cierto? Cuando Donald Trump lanzó el año 2018 esta ley de tolerancia cero y separó a tantos niños de sus familias. Hasta el año pasado, octubre del año pasado, aún habían 500 niños que no encontraban a sus padres. Entre esos niños habían menores de 5 años. Entonces, vemos que son familias completas, entonces las que viven estos procesos tan difíciles. El relato del Antiguo Testamento concluye indicándonos que Agar e Ismael recibieron ayuda de Dios, logrando establecerse en el desierto de Parán, lugar donde Ismael creció, aprendió a manejar bien el arco y las flechas, y al tiempo su madre lo casó con una mujer egipcia. Dios siempre estuvo con él. Eso nos cuenta el Génesis. El Corán, por su parte, sostiene además que parte de la descendencia de Abraham, es decir, la descendencia por parte de Ismael, se estableció en un valle árido de poca vegetación, junto a, entre comillas, tu casa sagrada, cierre comillas, que se ha identificado hoy en día como la Kaaba, para practicar la oración. El Corán describe con mayor detalle cómo Abraham construye un santuario con Ismael y juntos rezan a Dios. Peter Admiral, junto con Yazid Said, notan que este dato coránico sugiere además que Ismael habría pasado tiempo con Abraham nuevamente, tiempo en el cual Ismael habría ayudado a su padre a construir la Kaaba. Esto habría sido posible después de la muerte de Agar, cuando Abraham habría vuelto a ver a su hijo Ismael, reconstruido la Kaaba y practicado una serie de rituales que son hasta el día de hoy parte de los rituales de peregrinación en el Islam, a la Kaaba, por supuesto. La experiencia de Abraham como migrante nos remece y nos remite a la precariedad y fragilidad de la realidad de los y las migrantes. Su experiencia cargada de humanidad nos recuerda además que Dios está con él y es bendecido, a pesar de sus posibles errores y decisiones tomadas en el proceso migratorio. Dios está siempre con él, a pesar de que Abraham no lo note. En ambas tradiciones, además, Abraham es considerado un modelo de fe, es decir, Hanif en el Islam y padre de la fe en el cristianismo. Abraham es también considerado modelo de hospitalidad en las 3 religiones monoteístas, quizás por su misma experiencia migratoria. En efecto, tanto en la Biblia como en el Corán, Abraham destaca por su hospitalidad en la interacción con los 3 extraños que aparecen en su tienda. Esta historia se encuentra tanto en el Génesis como en el Corán, donde con ciertas variaciones ambos relatos coinciden en la centralidad de la hospitalidad de Abraham. Ciertamente coincidimos con Mona Siddiqui en que esta historia de Abraham se ha utilizado como imagen de unidad y lugar común con el judaísmo, cristianismo e islam respecto del tema de la hospitalidad. Algunos incluso creen que la práctica de la hospitalidad basada en acoger al extraño o extraña constituye la esencia de las 3 religiones monoteístas. En esta historia, Abraham es visitado por Dios a través de la visita de 3 viajeros.
Abraham saluda amablemente a los forasteros, sin saber que han sido enviados por Dios, y les ofrece lo mejor que tiene para comer y beber. En el relato, la identidad de los viajeros no es revelada con facilidad. Es un día especialmente caluroso. Por lo mismo, acogerlos, ofrecerles bebida y alimento, les permitiría descansar, recuperar fuerzas y continuar su camino. En el relato del Génesis, los viajeros comen y beben lo que Sara les ha ofrecido. Sin embargo, en el relato coránico, los viajeros no tocan la comida ni bebida, lo cual alarma a Abraham y le produce cierto temor. Con el tiempo, tanto en la tradición cristiana como en el Corán, los misteriosos viajeros se han identificado con ángeles. En Hebreos 13:2, por ejemplo, se recomienda, haciendo referencia a la historia de Abraham, que no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En el Islam, como recoge Siddiqui, Ibn Jatir, uno de los exégetas más antiguos del Corán, sostiene que la Biblia se equivoca al indicar que los ángeles comieron, pues según se sabe, los ángeles no necesitan comida. Entonces sí se asume que son ángeles en ambas tradiciones. En ambas tradiciones, además, los 3 forasteros representan a Dios y fueron tardíamente identificados como ángeles enviados por él. En este relato vemos además a un Abraham hospitalario que destaca incluso por anticiparse a la necesidad de sus huéspedes, pues estaba sentado fuera de su tienda ya antes de que estos aparecieran. El concepto de hospitalidad en el Islam tiene raíces en los tiempos precoránicos de la península arábica, por lo tanto está ligado a las nociones de la Biblia respecto de este tema. El ideal de hospitalidad se encuentra en el Corán mismo, donde se considera incluso un imperativo moral, pues requiere que se ofrezca hospitalidad o caridad a los viajeros y refugiados de forma explícita. En cuanto a la práctica de la caridad y benevolencia para con los necesitados, el Corán menciona explícitamente y en reiteradas ocasiones que entre ellos se encuentran los viajeros insolventes, no tienen dinero. El Corán también indica reglas relacionadas con la hospitalidad de parientes y amigos. Junto con esto, rechazar ofrecer hospitalidad es reprobado, así como tratar a los invitados insultantemente o amenazarlos. De hecho, tal comportamiento se considera una vergüenza en el Islam. En la práctica del diálogo interreligioso, la hospitalidad es clave para acoger no solo a las personas de distintas tradiciones religiosas, sino también para acoger sus ideas y estar dispuesto a crecer a partir de ellas. Estas personas son nuestro prójimo, que es inicialmente un desconocido o desconocida, con la que poco a poco nos familiarizamos y descubrimos la riqueza de su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, para que esa familiaridad se produzca, es preciso una actitud de apertura que solo lo da la hospitalidad. Al igual como ocurre con inmigrantes, extranjeros fuera de sus tierras, las minorías religiosas suelen ser objeto de marginalización, generalizaciones y estereotipos de parte de la mayoría religiosa y cultural que domina a una sociedad determinada. Esto hace urgente estudiar de cerca lo que nos dicen nuestras tradiciones religiosas respecto de la migración y la hospitalidad, a fin de cambiar narrativas que vienen del desconocimiento y promueven distancia entre los habitantes de un determinado lugar. A partir de la Sagrada Escritura, podemos ver la capacidad humana de sufrir y a su vez reconocer cómo el sufrimiento de los otros es parte de lo que somos en cuanto criaturas de aquel Dios creador de todo lo existente. Este pensamiento encuentra resonancia en el momento levinaciano, en el trabajo del argentino Juan Carlos Escanone. Escanone recuerda, a la luz de Emmanuel Levinas, que, abro comillas, la persona auténtica se declina ante todo en acusativo. Heme aquí, como respuesta responsable a los otros, cierre comillas. Esta respuesta responsable supone la práctica de la hospitalidad, que siendo genuina y auténtica,
es una virtud universal que no puede ser reducida al simple entretenimiento de los demás. Esto porque la hospitalidad es un concepto flexible que nunca termina. Siempre habrá más invitados, más invitadas, más extraños, más extrañas, que no serán necesariamente nuestros amigos o amigas, pero para con quienes tenemos un deber religioso y moral. Si la hospitalidad se comprende como un modo de vida o un modo de ser, esta trasciende los límites de lo público y lo privado, reflejando en sí el amor de Dios. Peter Oakes, un rabino académico en Estados Unidos, dice lo siguiente: tanto el pobre, el extraño, la viuda, el huérfano o huérfana, el otro, el desnudo, el hambriento, aquellos que se sienten en la suciedad, son seres sufrientes que claman en el dolor y por tanto deben ser escuchados y atendidos, incluso si ellos no son capaces de gritar tan fuerte como para poder ser oídos. No corresponde definir el sentido del sufrimiento más allá de comprender que se trata de algo, de la razón que hace que alguien sufra. Por tanto, es en el sufrimiento de la persona migrante, del refugiado, de la refugiada, de aquel y de aquella que busca asilo, del extranjero, de la extranjera, que trata de integrarse en una sociedad hostil, donde las religiones deben asumir su rol en la sociedad y promover la hospitalidad entre sus fieles para con los y las más necesitadas. Esta hospitalidad, que está en el corazón de las enseñanzas religiosas de nuestras tradiciones, tal como lo hemos visto en el caso del cristianismo e islam, requieren ser revisitadas a fin de que las comunidades se sientan protagonistas en la acogida de quien más lo necesita. El breve paso por la Sagrada Escritura nos ha permitido dar pistas teológicas comparativas para comprender aquellos elementos que compartimos y aquellas diferencias que nos enriquecen respecto de la migración y la hospitalidad, tanto en el cristianismo como en el islam. Nos recuerdan además que la movilidad humana es una experiencia que compartimos como humanidad desde tiempos remotos y que hacer una lectura actualizada de las Sagradas Escrituras nos permite iluminar nuestra comprensión actual del tema. Reconocemos, finalmente, que la experiencia de alteridad, del encuentro con los otros, con las otras, es transformativo y, por tanto, merece seguir siendo central en nuestras tradiciones a fin de contribuir en la construcción de sociedades más abiertas, inclusivas y hospitalarias. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Realmente que la migración en perspectiva bíblica y coránica reflejan las experiencias duras y críticas de situaciones de vulnerabilidad que nos hacen espejo en el hoy de tantas realidades que acompañan las rutas de nuestros tiempos. Precariedad existencial, condiciones paupérrimas en los caminos desérticos, con un llamado a la caridad, que ciertamente toma cuerpo en la hospitalidad. Y hoy todos los que estamos aquí, quienes nos acompañan, nos resta decir, aquí estamos, heme aquí, expresión de acogida. Con tu ponencia vamos entonces ahora a invitar a nuestro... Ay, perdonen, a ver. Bueno, esto es lo que provoca estas cosas, pero la vamos a solucionar, no se preocupen. Por aquí, a ver si lo logramos. Muy bien. Tampoco, ay Dios mío. Bueno, cuando se tienen muchas cosas abiertas, pasan estas cosas, pero todo tiene solución, ¿sí? Todo porque queremos ver la presentación de nuestro segundo ponente. Entonces ahora lo tenemos aquí. Muy bien. Porque ya que está Marco desde Italia conectado a altas horas de la noche, lo queremos tener aquí con esta presentación. Marco Estrona, sacerdote secular de la diócesis de Fabriano, Italia. Es doctor en filosofía por el Pontificio Ateneo de San Anselmo, Roma.
doctor en Ontología Trinitaria y Teología Sistemática por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, con la tesis El Dios Peregrino, la migración en el discernimiento del Papa Francisco, del Éxodo a la Comunión. Y actualmente Marco es director de Cáritas Diocesana y asistente espiritual del Oficio para los Problemas Sociales y del Trabajo. Así como expresé cuando presenté a Rocío, también de una amplísima trayectoria, y bueno, es un gusto poder tenerte hoy con nosotros, con un océano de por medio, pero con el corazón en Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes. Y para mí es un placer. La noche se alumbra porque estamos conectados, hablando de cosas muy interesantes hoy. Bueno, yo solo comentaré algunas cosas, algunos puntos a partir de la ponencia de la doctora Rocío, en particular sobre la figura de Abraham. Como ya hemos dicho, Abraham es un punto central de las tres religiones y Abraham es el prototipo del migrante. ¿Por qué? Porque Abraham nos muestra un Dios que es un Dios otro, como dice Levinas, un Dios que es totalmente otro, un Dios que es siempre mayor, ¿no? Según la expresión de Ignacio de Loyola, un Dios que hay siempre que seguir. Y haciendo así, poniéndose en esta perspectiva, ante todo Abraham quita el peligro de idolatrizar a Dios, de construir un Dios a su medida. Y en lugar de hacer esto, Abraham sigue el Dios de la vida, que le pregunta siempre de ir más allá, de caminar siempre más allá. Entonces, un expediente, un hecho que también Rocío subrayó es el capítulo 18 de Génesis, la visita de los tres extraños, que está presente también en el Corán y que evidentemente presenta una llegada de Dios improvisa y sorprendente. Tres personas que están ahí, desconocidas, que preguntan algo para comer. Bueno, Abraham le da de comer y si vamos a hacer caso a un aspecto de la escritura en ese sentido, es que cuando estos tres se van, le dice, ahora yo no tengo la Biblia en español aquí conmigo, pero voy a traducir un poco lo que tengo en la mente. Los tres extraños le dirán a Abraham, cuando regresaremos ya tendrás tus hijos. Como sabemos, Sara no podía tener hijos o pensaba de no poder tener hijos. Y sorprendentemente, el año siguiente, Sara quedó embarazada. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el fruto de la hospitalidad se presenta improvisamente con un gesto de otra hospitalidad, de otro amor. O sea, para decirlo en palabras más claras, Abraham ofrece algo de comer a estos, entonces ofrece un gesto de amor, y este gesto de amor se reproduce de manera más grande con la llegada de un hijo. Entonces esto siempre lo tengo a la mente porque es un hecho muy interesante, una hospitalidad gratuita que regresa a ser hospitalidad más grande, ¿no? Abraham que da, Abraham que ofrece, se descubre a su vez Abraham que tiene que hospedar a un hijo, a otro. Aquí regresa el tema del Dios que es siempre otro, que siempre el más allá, que siempre el mayor. Este hecho también de la hospitalidad que abre a un reconocimiento, se puede, aquí voy a abrir una pista, un camino más para reflexionar entre nosotros esta noche, este día,
en el episodio del Evangelio de Lucas, en los discípulos de Emmaús. Para decirlo brevemente, lo voy a sintetizar. Cada uno de nosotros, de nosotras, conoce este episodio de Emmaús, pero Jesús, que camina con los dos discípulos, al inicio se presenta como un peregrino, como un extranjero, ellos no lo reconocen. Cuando Jesús pasa de ser peregrino a ser huésped, en el momento de la comida. En el momento de la comida, cuando Jesús parte el pan, entonces los ojos se abrieron de los discípulos y reconocieron a Jesús. Aquí nuevamente para decir que el compartir la comida, el compartir el pan, el compartir la hospitalidad permite un reconocimiento mayor de los que están ahí. Aquí se puede abrir, y esto me parece que está, bueno, el episodio de Emmaús era solamente para dar un camino ulterior para aportar algo en esta discusión. Pero aquí se abre una cuestión ética y de derecho que el tema de inmigración nos pone continuamente. El tema de la hospitalidad va junto al tema de la justicia y del pan y de la comida. Hemos visto que en el episodio de Abraham y de Lucas y de muchos otros episodios, en el momento de comer, el momento de compartir comida, hay un reconocimiento. Pero ¿qué pasa? Mi primera pregunta para nuestra discusión, ¿qué pasa cuando no hay esta comida? ¿Qué pasa cuando no se pone este compartir comida? ¿Qué pasa después de esta pandemia, donde la mayoría del mundo no tiene todavía esta posibilidad, donde hay muchas injusticias todavía? Entonces, ¿qué pasa? El tema de hospitalidad y obviamente el tema de inmigración. Esta es una primera pregunta que podemos hablar hoy, pero se puede hablar todo el año de este tema. Y el otro tema que quería un poco, otro ámbito, otra temática que quería un poco ir avanzando es esto, que es conectada a esta pregunta. En el número 131 de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa habla de repensar el tema, el concepto de ciudadanía. El tema de la ciudadanía es un tema fundamental, no solo en el derecho actual, pero también en la Biblia. A partir de la Biblia podemos empezar a repensar nuevamente juntos el tema de ser ciudadanos, ¿no? Pensamos a Laudato Si, al tema de la tierra, de la creación y todo esto. Y otra temática que se abre a partir de aquí, estoy abriendo muchas paréntesis, pero solamente para dar impulso a conversar entre nosotros, es que el reconocimiento que se da a partir de la hospitalidad no significa un poseso, ¿no? Reconocimiento no es poseer el otro, sino abrirse a la diferencia del otro, convivir con la diferencia del otro, diferencia que puede ser de religión, de sexo, de todo. Entonces el tema de la fraternidad, como dice Theobald siempre, otro teólogo, Christoph Theobald, como convivencia, Theobald y también Michel Desserteau aborda este tema, una convivencia entre diferencias. El Papa Francisco habla muchas veces de la figura geométrica del poliedro, para decir esto, ¿no? Como la fraternidad se construye a partir y en las diferencias. Entonces todo esto abre como último poco así tema a la mística del encuentro. ¿No? El Papa habla de la alegría del Evangelio como la alegría del encuentro, la mística del encuentro. Rocío habló mucho de este tema, del encuentro del otro como una novedad siempre absoluta. Entonces me permito solo así para concluir, de llamar a la memoria los 4 temas que el Papa
que el Papa dijo durante el Congreso de Migración en el 2017, los famosos temas acoger, proteger, promover e integrar, que yo quería leer junto a ustedes con las 4 actitudes de la alegría del Evangelio Gaudium, o sea, primerear, involucrarse, acompañar y festejar, porque no se trata solamente de abrir procesos de derecho, que es fundamental, pero junto a esto, a este acompañamiento que se debe al migrante, hay que leer a nivel más profundo, a nivel teológico, podemos decir entre nosotros hoy, ¿qué significa esto? Porque cuando el Papa habla de festejar y cuando el Papa habla de integrar, yo lo leo como un mismo proceso. Integrar al migrante no significa solo hacer que el migrante pueda estar en un determinado país, no solo esto, sino significa festejar juntos, porque es un encuentro que se va renovando, un encuentro que permite el nacimiento de algo de nuevo. El encuentro mismo que es una novedad. Entonces, bueno, quería concluir así. Estos son un poco los puntos en que se puede hablar. Yo pienso que la figura de Abraham es una figura central que nos permite de releer todos estos temas que Rocío indicó y que yo quería un poco abrir para hablar entre nosotros. Yo termino aquí esta primera parte para ver si hay después un diálogo entre nosotros y si se puede abrir algo. Yo en mi vida práctica enseño también teología a los seminaristas y a los laicos también, pero en la vida de Cáritas, como director de Cáritas, con los otros voluntarios, vivimos estas temáticas, esas dificultades también de ver la convivencia entre las diferencias, ¿no? En Europa usted conoce lo que está pasando a nivel de migración, en Italia sobre todo, y vivir con las diferencias no es siempre fácil, pero nosotros en nuestro pequeño ambiente de Cáritas vemos los pequeños milagros que se producen. Bueno, aquí termino y no sé si he hablado demasiado. No, perfecto, Marco, muchísimas gracias. Marco nos recordaba que la llegada de Dios es sorpresiva y que el fruto de la hospitalidad es gratuito. Por tanto, la sorpresa y la gratuidad se abrazan y provocan un reconocimiento mayor de rostros muy concretos, visibilizados y amados. Y esto provoca una mística del encuentro. Por eso me parece muy importante también la presencia en esta noche de Elvi Monsant, a quien vamos a poner ahora también a compartir. Bien, salió, muy bien. Elvi Monsant Arraga, venezolano, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Cecilio Acosta de Venezuela, diplomado en Doctrina Social de la Iglesia por el Instituto Teológico Pastoral Latinoamericano, CELAM, Bogotá, formador en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Educación Abierta y a Distancia por la Universidad Nacional Abierta. Actualmente, Elvi es secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas, conocida como la Red Clamor. Muchas gracias, Elvi, por estar presente, por el esfuerzo de tu conexión desde Venezuela. Sabemos que todo va a salir muy bien. Gracias. Gracias, hermana Daniela. Un saludo para todos, para todas. Me es muy grato poder compartir con ustedes este espacio. Hemos escuchado 2 extraordinarias ponencias sobre la hospitalidad desde la perspectiva bíblica y coránica, que forman parte de la publicación que hoy con gran alegría se está presentando y que será un valioso instrumento para la formación de los agentes de la Pastoral de la Movilidad Humana y de toda la Iglesia en general.
En mi caso, me han pedido compartir una breve reflexión, no tanto desde lo académico, sino desde las realidades que hoy atentan contra la vida y la dignidad de las personas en movilidad y por lo tanto son negaciones de esa hospitalidad deseada por el Señor y muy bien expresada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en el Corán, para edificación de los creyentes. Y por otra parte, además de abordar la realidad, también compartir algunas de las formas concretas como en el caso específico de la Iglesia Católica Latinoamericana, estamos intentando responder a ese llamado que brota de la palabra de Dios, porque anduve forastero y me acogiste. Entonces, para eso quiero pedir por favor me ayuden con la presentación que he llamado Caminar con los Caminantes. Bueno, quiero comenzar mi presentación pidiéndoles que hagamos un ejercicio de contemplación de la realidad. Hemos escuchado la iluminación de los académicos, pero esta fotografía es un reflejo para mí de varias de las características esenciales que signan la sociedad de hoy. La foto que vemos es un día cualquiera, un hermoso día de sol. Frente a los que están allí hay un hermoso mar. Podemos imaginarnos la belleza de ese mar, la frescura del viento. Allí está, es una playa. En un extremo de la fotografía vemos a dos personas, un hombre y una mujer, que están protegiéndose del sol gracias a ese paraguas. Tienen muy cerca de ellos una pequeña refrigeradora, probablemente hay cervezas, están contemplando la belleza del mar, están disfrutando de un día quizás de turismo, de un día placentero, la comodidad del placer. Pero si notan al otro extremo de la fotografía, frente al mismo mar, bajo el mismo cielo, en la misma playa, pero en condiciones totalmente diferentes, yace el cadáver de un hermano migrante. Una persona que huyó de su país tratando de escapar de la pobreza, del hambre, de la violencia, de la exclusión, que se arriesgó a lanzarse al mar con la esperanza de llegar a una orilla donde poder reconstruir la vida y conquistar el bienestar para él y muy probablemente para los que quedaron atrás en su país de origen. Y por lo tanto, en esta fotografía podemos ver dos de los elementos de las características de esta sociedad que han sido denunciadas por el Papa Francisco constantemente, que son la cultura de la indiferencia y la cultura de la exclusión. Ambas fragantes negaciones a la hospitalidad y a la fraternidad a la cual estamos convocados en el espíritu de la Fratelli Tutti. La cultura de la indiferencia que lleva a estos dos, que también son hermanos nuestros, conformarse con la tranquilidad, con la seguridad que le da el paraguas, y a ese paraguas podemos ponerle muchos nombres, pero que son totalmente indiferentes al trágico destino de aquel que yace tirado en la arena y que es su hermano. Porque cuando descubrimos en el otro, en la otra, un hijo o hija de Dios y por lo tanto un hermano o una hermana, tienen que cambiar nuestras formas de relacionarnos para pasar de la indiferencia a la cultura del encuentro, a la cultura de la fraternidad. Y es precisamente la cultura del descarte que niega los derechos fundamentales de la gran mayoría de los seres humanos, la que está detrás de las grandes olas migratorias y de las grandes tragedias que se viven en la humanidad, cuando, en palabras del Papa Francisco, hoy vivimos tragedias mayores que la explotación, como es el descarte, porque hay personas que no valen, que no cuentan, que no sirven, entre comillas, para este sistema
consumista, depredador de la casa común, que concentra la riqueza y el poder en pocas manos y excluye y condena a la miseria a las grandes mayorías. Esta es un retrato del mundo en el que vivimos, un mundo que construye puentes y los cristianos que construyen muros, donde los cristianos estamos llamados a edificar puentes. Seguimos, por favor, con la siguiente presentación. Por eso quiero compartir algunos rasgos de esta realidad que nos interpela. Lo primero es que la gran mayoría de los migrantes no lo hacen por voluntad propia, sencillamente porque un día decidieron salir a buscar suerte, sino que lo hacen huyendo de la pobreza, de la violencia, de la exclusión. Por lo tanto, los migrantes son víctimas de un sistema expulsor, son obligados a dejar su casa, a dejar su tierra, a dejar su cultura, a dejar lo que ha sido su vida, inclusive sus familias, sus afectos, para salir a transitar las peligrosas rutas de la migración, las carreteras, los desiertos, los ríos, los mares, para tratar de alcanzar la vida plena a la cual tienen derecho como hijo o hija de Dios, pero también como ciudadanos que en sus países muy probablemente las leyes fundamentales, las constituciones que rigen el Estado en ese país garantizan o establecen que son personas con derecho al trabajo, a un trabajo digno y bien remunerado, a la educación, a la salud, derechos que al serle negados se ven obligados a migrar. Por eso, frente al migrante, estamos ante una víctima de un sistema que explota, que margina, que maltrata, que niega, especialmente a la vida más frágil y a la vida vulnerable. Entonces, este es un detalle muy importante que tenemos que subrayar y por eso estamos convocados a la hospitalidad, porque si alguien huye, si alguien está tratando de defender su vida, no nos toca otra a los cristianos, a las cristianas o a cualquier persona, hombre o mujer de buena voluntad, que acoger, que ser hospitalario frente a ese hermano, frente a esa hermana que sufre. Muy vinculado con este tema de la pobreza, la violencia y la exclusión, está otro de los dramas que comparto en la siguiente lámina, que afecta de manera muy particular a la población en movilidad, a los migrantes, a los refugiados y a las víctimas de trata, que es todo lo relacionado con el desempleo, la explotación laboral y las nuevas formas de esclavitud. ¿Qué ocurre? Que esta persona, este hermano, esta hermana que huyó de su país tratando de evitar la pobreza, en las rutas por donde transitan, pero de manera especial en los lugares donde intentan insertarse para conquistar esa vida mejor, se encuentran con un grave problema y es que, según los estudios, más del 93% de los migrantes están desempleados, viven de la economía informal, lo cual no les permite acceder a esa vida a la que soñaron y por la cual dejaron todo atrás. La gran mayoría de los migrantes trabaja más de 8 horas al día, de lunes a domingo, trabajan 10, 11, 12 horas sin ningún día libre y en muchos casos por mucho menos del salario mínimo. Las empresas pequeñas, medianas, pero de manera especial muchas empresas transnacionales utilizan a los migrantes y especialmente a las migrantes como mano de obra barata a la que explotan, a la que llegan hasta formas de nuevas esclavitudes y nuevas servidumbres, aprovechándose de su vulnerabilidad porque no tienen los documentos que los países exigen para poder acceder a un trabajo formal, por supuesto, carentes totalmente de seguridad social, de atención médica y sin ninguna posibilidad de llegar a la vejez con una pensión, con una jubilación, después de haber entregado toda su vida al trabajo.
la primacía del trabajo sobre el capital es una de las premisas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Estamos conmemorando en este mes 130 años de la publicación de la Rerum Novarum, y 130 años después el trabajo sigue siendo la clave de la cuestión social, porque la pobreza no se supera con limosna, no se supera con bonos, no se supera con subsidios. La violencia se supera cambiando las estructuras que empobrecen y generando empleo digno y bien remunerado. Por lo tanto, mientras no haya trabajo decente en la perspectiva de la Caritas in Veritate del Papa emérito Benedicto XVI, no podrá haber auténtica inserción efectiva de los migrantes y no podremos hablar de que la hospitalidad deseada por el Señor se cumple. Seguimos, por favor, en esta breve mirada de cómo se atenta contra la hospitalidad deseada por el Señor y que lo hemos corroborado en la Biblia, en el Corán y en todos los documentos religiosos. Y otra de las tragedias que vivimos hoy es la xenofobia y el rechazo. Desafortunadamente, en nuestros países se está creciendo el rechazo hacia los migrantes. En el fondo, lo que se rechaza es a los pobres, porque ese migrante que es minoritario, que llega con capital, que viene de estratos socioeconómicos altos, ese no molesta. El migrante que molesta es el pobre, el indocumentado, el campesino, el indígena, las familias que vienen huyendo de la violencia. Y desafortunadamente en esta sociedad está creciendo el rechazo al que es diferente, al que tiene color de piel diferente, al que habla diferente, al que tiene una religión diferente. La xenofobia es una ruptura grave de la fraternidad querida por el Señor. Me gustaría mucho desarrollar un poco más este concepto, porque obviamente si algo niega la hospitalidad es la xenofobia. Hemos llegado a límites que ya hay candidatos presidenciales, candidatos a gobernadores o alcaldes que en sus eslogan políticos dicen que van a lograr territorios libres de migrantes, que van a expulsar a los migrantes de su territorio. Y particularmente como venezolano, puedo decirles que todos los días veo con dolor cómo hermanos y hermanas de mi patria son violentados, maltratados por el simple hecho de ser venezolanos. La xenofobia es un grave problema que atenta contra la vida y la dignidad. La siguiente lámina, por favor. Otro tema que quisiera poner a la palestra, ya en las ponencias anteriores salió la importancia, y es el fenómeno de los niños y niñas no acompañados, que es una cosa inédita. Migración siempre ha habido, pero de unos años para acá estamos observando con tristeza cómo niños de 8, de 9, de 10, adolescentes se lanzan a las rutas migratorias que si ya son peligrosas para un adulto, para un grupo familiar, mucho más lo es para un niño o una niña que no es acompañado, lo cual los convierte en presas fáciles de los traficantes de seres humanos, de los grupos armados que los reclutan de forma forzosa y de la trata con fines de prostitución y explotación sexual, y también de la trata con fines de mendicidad ajena. Los niños y niñas son particularmente frágiles, débiles, y su vida y sus derechos deben ser defendidas en aras de la hospitalidad. Continuamos, por favor, con la siguiente lámina. Y por último, un signo terrible de la realidad que vivimos hoy es la trata de personas. Nosotros en la Red Clamor, junto con la CLAR, las redes de la vida consagrada contra la trata, estamos desarrollando este año la campaña continental contra la trata de personas, que tiene como eslogan: la vida no es una mercancía, se trata de personas. Y nuestro signo es un código de barra, porque eso es lo que pasa con la trata.
que se convierte a ese migrante, que se convierte a ese ser humano en una mercancía a la que se pone precio y que se vende en el mercado como si fuera un objeto en esta sociedad de consumo que sacrifica al Dios dinero, que sacrifica al Dios mercado, que sacrifica al Dios poder, esos ídolos que este sistema neoliberal ha creado en la vida y la dignidad de muchos seres humanos. Me encantaría poder desarrollar un poco más algunos de estos temas, pero ya quizás tendremos otras oportunidades para abrir debate. Ahora bien, toda esta realidad se ha visto potenciada por toda la realidad que viene a partir de la pandemia del COVID-19. El quédate en casa es difícil, pero particularmente difícil es para los migrantes. Porque los migrantes no pueden quedarse en casa y se debaten entre quedarse y morirse de hambre o salir a la calle arriesgándose a contagiarse del COVID. En algunos casos han sido llamados han sido considerados hasta armas biológicas. Frente a esta realidad, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia? ¿Cuál está siendo la respuesta de la Iglesia frente a esto que nos estamos enfrentando? En la red nos queda muy poquito tiempo. No sé si por ahí quisieras ir al tema del mapeo, las últimas dos diapositivas. A eso voy. La Iglesia Católica, en la Red Clamor hicimos un mapeo que nos permitió sistematizar la información de más de 600 obras que tiene la Iglesia. Allí, por favor, hermana, por favor, en la lámina anterior, a partir de allí desarrollo en 2 minutos la idea. Para nosotros, el Papa Francisco en el año 2008 nos entregó los 4 verbos que se convierten como en un norte, como en la guía a seguir para todos los que trabajamos con migrantes, refugiados y víctimas de trata. Estos 4 verbos son acoger, proteger, promover e integrar. Y como decía, en la Red Clamor, la siguiente lámina, por favor, hicimos un mapeo que durante un año nos llevó país por país, ciudad por ciudad, sistematizando cuáles son las obras que tiene la Iglesia Católica para acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, a las personas en movilidad. Y tenemos en ese mapeo que ponemos al servicio de todos ustedes a través de la CLAR, a través de la Clamor, pueden tener acceso, sistematizada la información de 635 obras en 354 ciudades de 22 países de América Latina. Esas 635 obras, en la siguiente creo es la última lámina sobre este tema, vemos de qué manera la Iglesia vive el mandamiento de la hospitalidad. Por ejemplo, en el verbo acoger existen las casas de paso que están en todos los rincones de América Latina, sobre todo en la zona fronteriza y en las rutas migratorias. Están los comedores, está la prestación de servicios de salud, está el apoyo para la movilización segura, está en la transferencia, el apoyo en efectivo para cubrir algunas necesidades básicas. Ahí está la Iglesia acogiendo al migrante, abriendo puertas, ofreciéndole una cama donde pueda dormir, sentándolo a la mesa para compartir el pan, permitiéndole ducharse después de días sin poder hacerlo, que es una de las formas más concretas de vivir el mandamiento del amor entre los migrantes. En el verbo promover está todo lo relacionado con la incidencia, con los temas de incidencia política, con la capacitación laboral, con el acompañamiento espiritual, con el apoyo psicológico, porque nosotros queremos trascender el enfoque meramente asistencial de entender al migrante como un objeto pasivo, receptor de la asistencia social de la Iglesia, a la mirada del migrante como un sujeto, como un hermano, como una hermana, con quien caminamos en búsqueda de conquistar una vida mejor. Y por eso también nos comprometemos con el tercer verbo, que es el verbo proteger, que nos pone en perspectiva de defensa de los derechos humanos. Ahí hay oficinas de asesoría legal, ahí hay acompañamiento para todo lo que tiene que ver con los trámites para la regularización del estatus migratorio y toda la línea que se desprende del refugio, los solicitantes de refugio, de ayuda humanitaria contemplado
en los tratados internacionales. Y por último, el verbo integrar. Para nosotros la cultura del encuentro está en el corazón de todo esto y buscamos para favorecer la inclusión profesional y laboral. Tenemos, por ejemplo, experiencias de enseñanza de la lengua, de integración cultural, porque creemos que está la riqueza del encuentro está floreciendo un mundo nuevo, un mundo multicolor, un mundo sin barreras, un mundo sin fronteras. Para terminar este breve compartir, por favor, la última lámina, hermana Daniela. Recordar que nuevamente el punto de partida, el Señor Jesús se identificó con el migrante, dijo, porque anduve forastero y me recibiste. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. En la atención a los migrantes se juega nuestra salvación, porque quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. Soñamos con una iglesia latinoamericana samaritana, una iglesia hospitalaria, una iglesia que frente a los muros de concreto y a los muros intangibles, frente a la cultura de la exclusión, está empeñada en construir la fraternidad, la cultura del encuentro, la solidaridad y la justicia nacida, florecida del amor como fuerza auténticamente revolucionaria y transformadora. Les enviamos un abrazo desde las organizaciones que integramos la Red Clamor y una gran alegría haber podido compartir con ustedes este espacio. Muy buenas noches. Gracias, Elvi. Nadie duda de tu pasión en este servicio. Muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado y lo que quedó también por compartir. Imágenes elocuentes que golpean el corazón, rostros víctimas de un sistema expulsor que toman para cada uno de nosotros el compromiso del camino de acogida como respuesta de vida. Ahora nos quedan unos minutos como para poder, quienes estamos aquí presentes o desde el chat de quienes están siguiendo las redes, compartir alguna moción, pregunta, aprovechar tanto a Rocío, Marco como Elvi, para que podamos generar un diálogo. Así que pueden levantar su mano, pueden escribir en el chat, y tratemos de ser lo más concretos posible, tanto en la pregunta como en la respuesta. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna por aquí. A ver si alguien quisiera participar, puede abrir su micrófono y con mucho gusto. César, te invitamos ya que estás acompañándonos. Así, te mando al frente, mira. César, você... gracias, Daniela, buena idea. Quería al mismo tiempo decir, César, tú eres uno de los que llegó como Rocío de otras playas, de otras montañas, de otras ciudades. Y nosotros, yo también, que hace como 40 años trataba migraciones, sentía sed de una mirada otra. Y ustedes lo hicieron y nos ayudaron a aire nuevo. Sí, bueno, buenas noches a todos los amigos, hermanos de Brasil, de Chile, Colombia, de otras partes también, Venezuela, Italia, Marco. Es una gran alegría estar aquí con ustedes esta noche. Me gustaría cumprimentar la hermana María do Carmo de CESEM por esta oportunidad, hermana Daniela también de la CLAR. Me gustaría parabenizar Rocío por la presentación, también Marco Strona, también Elvi, que no lo conocía, estoy ahora conociendo a ti. Buenas presentaciones y creo que tenemos a nuestra frente desafíos, retos que son muy claros y que debemos seguir y buscar en vista de una humanización, en vista de un rescate de la condición humana. Y creo que tenemos algo para contribuir y para
empezar en nuestras estructuras, en nivel de comunidades, en nivel de universidades también, en nuestras familias. Creo que el mundo está pasando por un cambio muy grande, muy profundo. Tenemos muchas preguntas, pero no tenemos respuestas prontas para tantas. Creo que es necesario hacerlas y es necesario un poco de paciencia para escuchar y para debater las respuestas también. Entonces creo que la propuesta que estamos tratando aquí acerca de este libro es importante en su rescate histórico, como ha hecho la presentación de Rocío, pero también con las urgencias y los retos que tenemos hoy, como muy bien nos presentaron el amigo Marco y amigo Elvin también. Creo que solamente me gustaría dar un saludo a todos, un abrazo desde Brasil, desde Río de Janeiro, y que podamos tener esperanza y seguir caminando juntos siempre. Muchas gracias por este espacio y por la oportunidad. Muchísimas gracias, César. Y también qué lindo leer en el chat como una arenga, ¿no? Vamos Latinoamérica, sí podemos ser una iglesia samaritana y solidaria en medio de un mundo indiferente. Creo que esta era la invitación que queríamos hacer, ¿no? Sumarnos a provocar espacios, caminos de vida y de inclusión. Bien, seguimos entonces favoreciendo este espacio. Fabiano, ¿tú quieres decir algo? ¿Que has abierto tu micrófono? ¿No? Bien, lo asusté entonces. Si alguien más quisiera compartir, también hay un deseo grande de seguir escuchando a Elvi en toda la propuesta del camino de la red Clamor, así que bueno, ya habrá otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hermana Daniela, hay una persona llamada hermana Jenny que dejó un mensaje. ¿Lo lees a todo mundo? Lo tenemos en el chat, ¿no? Bien. Sí. Un excelente trabajo, realmente rescataron de forma amplia sobre la migración a partir de la historia hasta la actualidad. De hecho, todo está muy bien elaborado. Y expresa su gratitud, porque bien, si hemos tenido esa delicadeza como de ir uniendo todos los hilos, realmente que lo que nos han regalado esta noche ha sido muy profundo, muy importante, y creo que despierta interés para seguir colaborándonos en este tema tan medular, ¿no? De la vida del mundo entero, pero bueno, también tan fuerte en nuestra querida Latinoamérica y el Caribe. Si alguien más... Patti, adelante. Sí. Adelante. La escuchamos. Hay un montón de historias de migración en la Biblia. Entonces yo estoy ansiosamente esperando el segundo libro. Y la cuestión de hospitalidad, estoy de acuerdo que es muy interesante y muy significante, pero hoy en día, bajo la pandemia y lo quedar en casa, hay que inventar nuevas maneras de hacer hospitalidad. Ahora, la otra cosa es que en Perú tenemos una organización entre todas las diferentes religiones, judíos, musulmanes y todos los diferentes protestantes, y trabajamos en cuestión de migrantes juntos. Yo creo que eso es muy alentador, y la conferencia sobre el Corán ayudó también a entender muy bien. Gracias. Gracias, Patti, por su intervención. Muchísimas gracias. Y a seguir trabajando así, ¿no? Interligados entre diferentes organizaciones. De eso se trata en este momento. Norma, ¿tú quieres? Sí, adelante. No. Te escuchamos, Norma. Pues buenas noches, soy de acá de Puerto Rico y de verdad ha sido un tema bastante profundo y de uno no ser indiferente ante la realidad que se está viviendo a nivel mundial. Y hoy estaba viendo una noticia
que salió también una foto de una niña que estaba tirada también en la playa, en una playa de Libia, y uno pues se cuestiona esto y es fuerte, y creo que complementó lo que anterior, estaba mirando esa noticia, y de verdad cómo hacer la iglesia que podamos con distintos medios ayudar con un granito de arena, en no ser superficial y tocar a ese hermano que tanto sufre y necesita. Muchísimas gracias, Norma, por traernos también la realidad que nos golpea diariamente a los ojos. Y en el chat también tenemos de parte de Silvia una nota que nos ha dejado excelentes presentaciones, me hace reflexionar sobre lo difícil que es para un migrante no sentir el apoyo al lugar que llega y sentir que está completamente desamparado. Muchas gracias por este aporte también. Muy bien, si alguien más también nos dicen aquí, buenas tardes, felicitaciones a los organizadores y exponentes del foro. A veces percibo que las organizaciones evangélicas hacen ese trabajo de apoyo a los migrantes. Conozco algunas experiencias en la frontera con Venezuela y Colombia, obviamente sin menospreciar o descalificar las acciones de la Iglesia Católica. ¿Qué opinan de esto? Creo que quizás la gente desea ver más acciones de la Iglesia Católica, y gracias por esta oportunidad. Entonces invitamos a Rocío, a Marco y a Elvis, si todavía está presente, a que nos puedan decir qué opinan sobre este punto de las acciones de la Iglesia Católica, que a veces parecen ser como más tímidas, menores a otras realidades o instituciones. Si me permiten, va a ser no una respuesta experta desde específicamente las instituciones propiamente tal, pero quizás es mi cabeza de diálogo que me hace inmediatamente pensar qué bueno que hayan organizaciones evangélicas que trabajan por los migrantes, y qué bueno que existan también instituciones católicas como las que, y yo creo que esa va a ser una respuesta mejor complementada por los otros dos panelistas, pero si es el caso, es que qué bueno, porque todo suma en esto. En humanidad no hay límites y no hay barreras. Entonces, si practicamos la hospitalidad, la acogida, la bienvenida y hacemos el bien a otros, bien, yo me alegro muchísimo. Entonces, creo que otra mirada ofrecerá los otros panelistas, pero a mí inmediatamente me surge la alegría de ver que hay muchas más instituciones que están trabajando en pro de las personas. Gracias, Rocío. No sé si Elvi o Marco quisieran sumar. Sí, Elvi. Sí, hermana Daniela, solamente decirles que informar, compartir con ustedes que para el mes de octubre, la Red Clamor, junto con Religiones por la Paz, estamos pensando hacer un encuentro interreligioso para compartir experiencias positivas de cada uno de los credos en la atención a los migrantes. Los judíos, los musulmanes, las iglesias evangélicas, los católicos, nos vamos a encontrar para compartir nuestras experiencias, pero también para ver de qué manera podemos articular mejor los esfuerzos de trabajo, siguiendo el mandato del Señor de que todos sean uno para que el mundo crea. La espiritualidad de la comunión desde la perspectiva de la iglesia, en perspectiva sinodal de construcción colectiva. Creo que hay muchos esfuerzos de los diversos credos. En el caso católico, estamos en todas las fronteras, en todas las rutas de América Latina, tratando de mostrar el rostro de esa iglesia samaritana, de esa iglesia pobre para los pobres, que es fiel a Jesucristo, que no se quede encerrada en los templos, que no se encierra meramente en la celebración cultico-sacramental, sino que descubre a Cristo sufriente en los hermanos, particularmente en los hermanos migrantes, y en ellos les sirve. Muchas gracias, Elvi. Marco, si quieres. No, solo decir que la Iglesia Católica está presente en todas las fronteras, y en la sección de migrantes y refugiados del Vaticano, que busca del Dicasterio del Desarrollo Humano,
busca la manera de coordinar todas estas acciones. Entonces, la Iglesia Católica está presente coordinando con las otras confesiones religiosas. Esto sí, es una acción comunitaria, como dijeron los demás, de conjunto, de comunión. Qué bueno, y yo creo que esto también se refuerza mediante el chat cuando dice yo me apunto, quiero trabajar con y por los migrantes, y también cuando nos dicen todo suma, el trabajo debería ser colaborativo. Entonces creo que es por ahí por donde va hoy, ¿no? En nuestro gran desafío, nuestro testimonio profético como iglesia y como comunidad. Bien, si les parece entonces, si hay una intervención más y ya vamos a ir cerrando. Sí, Teresina. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta bellísima presentación. Quiero decir que nosotros como Misiones Calabriniana tenemos una rica experiencia de trabajar con otras iglesias. Nosotros como congregación que hacemos la acogida de los migrantes y que son tantos, pero tenemos en el voluntariado de estar con nosotros, de hacer trabajo, de escuchar, de ayudar en la integración, en la colaboración con la vida de los migrantes, que decía Elvi, de otras iglesias. Para nosotros es el ángel, como decía Rocío, de Abraham, de Abraham, de la Biblia, que del Corán. Para nosotros es una experiencia concreta de trabajo. Esto quiero afirmar la importancia de esta noche o de esta tarde, de la reflexión que se camina y que se hace. Gracias al CESEM, gracias a todos, a la clase. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, en el chat tienen cómo descargar los libros, tanto en español como en portugués, así que se los recomendamos y que también lo puedan compartir con personas conocidas de sus comunidades que puedan valorar esta lectura y este aporte. Y quisiera cerrar con lo que nos regalan desde Lima, que gracias a ACNUR se conformó CIREMI, un comité interreligioso de ayuda al migrante y refugiado. Y los que los conforman son católicos, evangélicos, de otras confesiones religiosas, y por cierto que es una gran fortaleza para ayudar a nuestros hermanos. Esa es la meta, ese es el objetivo. Rocío, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con todos nosotros y con quienes nos están siguiendo por las redes. Marco, desde Italia, un merecido descanso por la hora ya que tienes de diferencia. Gracias también por conocerte y por tu aporte. Elvi, gracias también por tu pasión y por todos los que nos regalan. Y bueno, y qué decir a CESEM, a Carmen, a Marcos y a quienes están todos hoy, César, a quienes están aquí presentes, que logramos juntos hacer posible este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias a todos, sí. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. A todos, a David que nos acompaña y cerramos la transmisión. Buenas noches. Excelente espacio. Gracias a todos los que ayudaron. Gracias. Gracias, Carmen.